Buenas tardes, doctora Berta y compañeros. Nosotros vamos a explicarles el tema número 38, que es el género Capectilobacter y Helicobacter, junto a mi compañera Jennifer Brendalí León Aparicio y mi persona Jennifer Estefanía López Ángel. El género Capectilobacter es un género de bacteria gram negativa, no se tiñen de morado con la tinción de gram. Estas están curvadas en forma de S o de gaviota, móviles gracias a sus flagelos y oxidasa positiva, lo que ayuda a su identificación. Su forma se parece a las bacterias del género Vidrio, pero tienen diferencias importantes en su metabolismo. El Capectilobacter no degrada lo que son azúcares para obtener su energía, sino que éste usa lo que son aminoácidos e intermediarios metabólicos. Estas bacterias necesitan condiciones especiales para poder crecer en el laboratorio, llamadas microaerofílicas, es decir, que necesitan poco oxígeno, menos del que hay en el aire normal, para poder sobrevivir y multiplicarse. Tardan alrededor de 2 a 7 días para poder crecer. Aunque hay varias especies de Capectilobacter que causan enfermedad en humanos, la más importante es Capectilobacter jejuni, que es una de las principales causas de diarreas infecciosas en el mundo. No se reconoció como patógeno humano hasta después de 1973, cuando se desarrollaron métodos de laboratorio más específicos para poder aislarlo. Las principales especies de Capectilobacter que afectan al ser humano son el Capectilobacter jejuni, que es el principal causa de diarrea y que también causa complicaciones neurológicas y articulares. El Capectilobacter coli, que es similar a Capectilobacter jejuni, pero es un poco menos grave. El Capectilobacter fetus, más riesgo de infección en sangre y cerebro, y el Capectilobacter upsaliensis, que es similar a Capectilobacter jejuni, pero es transmitido sobre todo por perros y gatos. El Capectilobacter jejuni es más frecuente y puede provocar lo que son complicaciones serias como el síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad neurológica autoinmune. El contagio ocurre principalmente por el consumo de alimentos contaminados como lo son la carne de ave mal cocida o el agua contaminada. La historia de la enfermedad del género Capectilobacter comenzó en 1913, cuando McFadden y Stockman observaron una bacteria espiral móvil en abortos de ganado, aunque no le dieron nombre. Más tarde, en 1919, Smith y Taylor aislaron una bacteria similar y la llamaron Vidrio fetus. En 1931, John encontró otro organismo similar en casos de diarrea en vacas y lo nombró Vidrio jejuni. En 1944, Doyle aisló Vidrio coli de un cerdo con disentería. El primer caso humano documentado ocurrió en 1947 en Francia, cuando Vidrio fetus fue aislado en un aborto séptico. Con el tiempo se descubrió que estos vidrios no fermentaban carbohidratos y en 1963 Sebald y Veron propusieron crear un nuevo género, que fue Capectilobacter, que significa bacilo curvado, basándose también en diferencias en la composición de su ADN. La epidemiología y distribución. El Capectilobacter jejuni es uno de los principales causantes de infecciones gastrointestinales en el mundo, especialmente en países desarrollados, responsables entre el 4% y el 30% de los casos de diarrea. En Estados Unidos hay más de 2 millones de casos al año, el doble que los casos de salmonela. Esta bacteria necesita muy pocas células para poder causar lo que es la infección. La capilobacteriosis es una zoonosis que se transmite desde animales, principalmente a través del consumo de aves de corral, leche o agua contaminada.
El Campylobacter upsaliensis se relaciona más con el contacto con los perros. El riesgo de infección aumenta si los alimentos neutralizan los ácidos del estómago, como por ejemplo la leche. Aunque la transmisión persona a persona es posible, es muy poco común. Reservorio. El reservorio Campylobacter jejunum se encuentra principalmente en aves de corral y ganado, pero también en cachorros y gatos, cerdos, ovejas, roedores y pájaros. La carne cruda de las aves suele estar contaminada. Reservorio. El Campylobacter jejunum se encuentra principalmente en aves de corral y ganado, pero también en perros y gatos, cerdos, ovejas, roedores y pájaros. La carne cruda de las aves suele estar contaminada. El periodo de incubación normalmente es de 2 a 5 días después de ingerir el microorganismo, pero puede variar de 1 a 10 días según la cantidad ingerida. Periodo de transmisibilidad. Normalmente el periodo de transmisibilidad de la infección se transmite al consumir carne mal cocida, especialmente de aves, lácteos no pasteurizados, agua contaminada o por contacto de animales infectados. Periodo de transmisibilidad. La infección se transmite al consumir carne mal cocida, lácteos no pasteurizados, agua contaminada o por contacto con animales infectados, aunque los infectados pueden excretar bacterias hasta 7 semanas. La transmisión entre persona y persona es rara. El contagio puede ocurrir en dosis tan bajas como de 500 bacterias o menos. Susceptibilidad. Campylobacter jejunum es una causa frecuente en enterocolitis en humanos y se considera una zoonosis con aves de corral como principalmente reservorios. El tratamiento antimicrobiano se recomienda solo en casos graves o prolongados. Patogenia y patología. La infección por Campylobacter jejunum comienza tras la ingesta oral y posterior colonización de la mucosa intestinal. La bacteria se adhiere e ingresa en las células dentro de las vacuolas, moviéndose con ayuda de los microtúbulos. Aunque se han buscado enterotoxinas, los factores de virulencia de Campylobacter jejunum aún no están completamente claros. Una complicación importante en su relación con el síndrome de Guillain-Barré, una neuropatía desmielinizante aguda. Se cree que los anticuerpos generados contra los lipopolisacáridos de Campylobacter jejunum atacan los nervios del propio paciente debido a una reacción cruzada, causando lo que es daño nervioso. Hasta el 40% de los casos de Guillain-Barré muestra evidencia de infección reciente por Campylobacter. Luego aparece lo que es la diarrea, el dolor abdominal, espasmódicos, a veces tipo pseudoapendicitis y fiebre. La diarrea puede ser desde leve hasta sanguinolenta y muchos pacientes tienen más de 10 evacuaciones en el peor día. Aunque suele resolverse espontáneamente de 10 al 20% de los casos, los síntomas duran más de una semana y en 5 al 10% puede haber recurrencias si no se trata. En niños pequeños la fiebre puede causar lo que son convulsiones y el Campylobacter fetus también puede causar diarrea, pero en inmunodeprimidos produce infecciones vasculares graves y puede llevar a la muerte fetal en embarazadas. El diagnóstico de Campylobacter se basa principalmente en el aislamiento en cultivo de heces diarreicas usando medios selectivos en condiciones microaerófilas e incubación de 42 grados. En frotis de heces teñidos con Gram se puede observar bacilos delgados en forma de ala de gaviota
y la microscopía de campo oscuro muestra su movilidad rápida. También existen pruebas de detección de antígenos con buena sensibilidad y especificidad y métodos modernos de amplificación de ácidos nucleicos. La identificación preliminar incluye morfología y pruebas oxidasa y catalasa positivas. La bacteremia por Campylobacter es rara, observándose a menos del 1% de los casos. Diagnóstico diferencial. La enteritis por Campylobacter puede imitar colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, especialmente en adultos jóvenes. Aunque los síntomas no son específicos, el Campylobacter debe sospecharse en casos de aborto séptico o infecciones por Campylobacter fetus con tromboflebitis séptica. La infección por Campylobacter también debe considerarse en casos de diarrea inflamatoria con fiebre y presencia de leucocitos o eritrocitos en las heces. El diagnóstico definitivo depende del cultivo o frotis fecal característicos. Se debe destacar Campylobacter antes de diagnosticar enfermedades intestinales inflamatorias, especialmente en personas con antecedentes de viajes, contacto con animales o inmunodeficiencia. Tratamiento. El tratamiento de la gastroenteritis por Campylobacter. Tenemos el tratamiento general. La infección suele ser autolimitada, por lo que se enfoca en la reposición de líquidos y electrolitos perdidos. El tratamiento antibiótico solo se usa en infecciones graves o con septicemia. Los antibióticos de elección son los macrólidos. Fármacos de segunda elección incluye lo que son la tetraciclina y la quinolonas. Resistencia a fluoroquinolonas ha aumentado, haciendo de estos antibióticos sean menos efectivos. Alternativas para infecciones graves. En infecciones sistémicas se usa aminoglucósidos, cloranfenicol. Las complicaciones de la infección por Campylobacter. Tenemos la bacteriemia. Es rara en infección por Campylobacter jejuni, pero puede ocurrir en inmunodeprimidos o en niños pequeños y ancianos. Se representan tres patrones. Bacteriemia transitoria con enteritis en pacientes sanos. Bacteriemia sostenida en pacientes sanos, tratable con antimicrobianos, y bacteriemia sostenida en inmunodeprimidos, requiere tratamiento antimicrobiano prolongado. La pasteurización de la leche y cloración o hervido del agua. Evitar la contaminación cruzada, como compartir tablas de cortar, y asegurar los alimentos cocidos no se contaminen con los alimentos crudos. En granjas, implementar medidas higiénicas rigurosas como cambio de ropa de trabajo, limpieza y desinfección de instalaciones para evitar la propagación del patógeno en granjas de animales y aves de corral. En animales domésticos, prevenir y controlar infecciones en mascotas, especialmente en perros y gatos con diarrea. Utilizar eritromicina para tratar estas infecciones. Promover un lavado meticuloso de manos tras el contacto con estos animales. Tengan muy buenas tardes, mi nombre es Jennifer León y seguiré con lo que es el tema, el género Helicobacter. Los Helicobacter tienen forma espiral o basilar en los cultivos recientes de 0.5 y 1.5 micras de ancho por 2 a 4 micras de largo. Y como los Campylobacter pueden adaptar una morfología cuboide en los cultivos de mayor edad, o sea, quiere decir de que el tamaño y la forma de Helicobacter va a ser diferente, todo dependiendo en qué cultivo se encuentre. Bien, la historia de la enfermedad. El género fue propuesto por primera vez en 1989 y se le incluyó dos especies, que sería la
Helicobacter pylori y la Helicobacter mosteles, pero fue en 1983 en donde se detectaron estos bacilos negativos a espirales que se parecían a los Campylobacter. En pacientes que tenían gastritis tipo B. ¿Cuál es la gastritis tipo B? Una inflamación crónica del antro gástrico. O sea, en 1989 fue en donde se dio a conocer el género, pero fue en 1983 en donde se detectaron en estos pacientes que se encontraban y a estos microorganismos al principio se le clasificaron como Campylobacter. ¿Por qué? Porque su forma y su tamaño son muy similares, pero posteriormente, ya en 1989, pues se les reclasificó porque se investigó y se vio que eran diferentes bacterias, pues ya se dio a conocer como un nuevo género, como ya Helicobacter. Pero también se subdividieron en géneros o en especies, y estas van a depender en qué parte del organismo están colonizando. Tenemos las que colonizan el estómago, a estas se les van a llamar Helicobacter gástricas, y a las que colonizan los intestinos se les conoce como Helicobacter enterohepático. Entonces, todo va a depender en dónde se encuentra la bacteria, así se le va a llamar. En la epidemiología, tenemos que la tasa más alta de portadores se encuentran en los países en vías de desarrollo, donde el 70 al 90% de la población está colonizada, la mayoría antes de los 10 años. A diferencia de esta situación en países desarrollados como Estados Unidos, se ha observado que la incidencia de colonización por Helicobacter pylori en individuos sanos es relativamente baja durante la infancia, pero aumenta hasta alrededor del 45% en los adultos. Bien, ¿por qué se da esta diferencia en países en vías de desarrollo y en países desarrollados? Tenemos que tener en cuenta que los países que están en vías de desarrollo son países que son económicamente hablando en una economía muy baja. Entonces, lo que es su sistema de salud es un sistema malo, en donde las personas no son visitadas o no son tampoco capacitadas para poder tener una higiene tanto personal como una higiene de los alimentos, una higiene de los utensilios, a cocinar, o de las medidas de seguridad, seguridad que se debe tener a la hora de consumir o de preparar comidas en la calle. Entonces, por eso en estos países es más probable que toda la población tenga esta bacteria, a diferencia de países desarrollados como Estados Unidos, que son países que su sistema de salud está bien organizado, capacitan a la población en forma de su higiene. Son personas que tienen una cultura de higiene muy arriesgada, tanto a la hora de personal, comida y todo. Entonces, pero dice de que alrededor del 45% en los adultos, o sea, aumenta en esto. ¿Por qué? Porque los adultos tenemos la mala costumbre de que no comemos a nuestras horas, comemos en cualquier lado. Entonces, también tenemos mayor riesgo a tener esto. ¿Por qué no comemos a nuestras horas? Se nos puede formar una gastritis, y esta bacteria es lo principal que provoca una gastritis. Bien, tenemos el reservorio. El Helicobacter pylori es exclusivo de los humanos. El reservorio, o sea, nosotros como humanos somos los que tenemos la bacteria, pero también tenemos que tener en cuenta que se han encontrado en otras especies, en varios animales se ha encontrado este tipo de bacteria, pero que también les ocasiona gastritis, pero no nos las transmiten. También se tenía como esa teoría de que los animales domésticos podrían servir como reservorio y podrían infectarnos o transmitirnos a nosotros los humanos.
pero esto aún no se ha confirmado, o sea, está en vías de desarrollo, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros como humanos somos el principal reservorio de esta bacteria y somos el principal mecanismo de transmisión también. Luego tenemos el periodo de incubación. En una investigación arrojó datos que se le dieron a personas voluntarias que ingirieran entre 106 y 109 microorganismos de esta bacteria. Y dependiendo la cantidad de microorganismos que ingirieron, así fue como estas personas reaccionaron. A las que tuvieron a los que tuvieron el 106, pues se les presentó en 10 días, y a los que tuvieron microorganismos de 109 se les presentó en 5 días la gastritis, o sea, la molestia del dolor, la molestia de los náuseas, del vómito y todo eso. Bien, de ahí tenemos el periodo de transmisión. Es posible la transmisión de Helicobacter pylori de personas a personas porque ocurre un agrupamiento intrafamiliar de infección. O sea, como les dije anteriormente, nosotros somos el principal reservorio y somos el principal mecanismo de transmisión. ¿Cómo se puede dar? Cuando una persona está infectada con esta bacteria o la tiene activada, que puede tener, tocar algunos alimentos o tocar a alguna persona en alguna parte que esté sensible o algo, ahí se la puede transmitir. Luego tenemos la susceptibilidad. Tenemos la susceptibilidad de la Helicobacter pylori a los antibióticos, varía, y algunos factores pueden influir en ello. ¿Qué quiere decir? Que la Helicobacter va a ser resistente a casi la mayoría de los antibióticos que tenemos para combatir lo que son las bacterias. Entonces, nosotros como población tenemos la mala costumbre de que tomamos antibiótico por todo y por nada. Cuando tenemos alguna enfermedad o sentimos algo, tomamos antibiótico. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos haciendo resistentes a ese antibiótico porque no lo necesitamos, no lo estamos tomando adecuadamente. Entonces, cuando ya venimos a necesitar, como en este caso de la Helicobacter, que el tratamiento mayormente es con varios antibióticos, a la hora de quererla tratar ya no nos va a hacer nada. Ya es como que estemos tomando nada, ya, porque de por sí la bacteria es resistente a muchos antibióticos, y nosotros nos hacemos resistentes a otro tipo de antibióticos, donde pues quedamos muy limitados a la hora de darle tratamiento a la persona, y donde se puede dar también las complicaciones ya, porque se pueden dar estas complicaciones porque la bacteria sigue por mucho más tiempo en el organismo de la persona, que se las voy a mencionar más adelante. Tenemos la patogenia o patología. La Helicobacter pylori es una bacteria en forma de espiral que infecta el estómago, como les he venido diciendo. Tenemos la infección por Helicobacter pylori. Es la causa más común de úlceras hepáticas. ¿Por qué? Porque la Helicobacter es una bacteria que encontramos tanto gástrica como intestinalmente. ¿Qué hace esta? Si la dejamos por mucho tiempo, porque la bacteria es silenciosa, la bacteria, los síntomas que presenta son síntomas que los podemos confundir con cualquier otra enfermedad, como una infección gástrica, o porque creemos que hemos comido o ingerido alimentos en mal estado, y con una simple pastilla que nos quita el dolor ya lo dejamos y no investigamos más por qué nos dio eso. Entonces, la bacteria puede seguirse prolongando y puede llegar al punto de hacer úlceras tanto gástricas como hepáticas. Luego, la Helicobacter pylori puede romper la capa protectora del estómago y causar inflamación. Es lo que les digo, o sea, la bacteria es silenciosa, no nos damos cuenta, y si presenta los síntomas, no les ponemos mucha atención. Entonces, si dejamos que la bacteria avance, puede romper esta capa protectora, el ácido del estómago va a salir y va a empezar a inflamar lo que es las paredes del estómago, y es ahí donde se van a empezar a hacer lo que son las úlceras. Luego tenemos lo que es la Helicobacter pylori, puede producir radicales libres que aumentan la tasa
de mutación de las células, o sea, es lo que les he venido diciendo. Si nosotros dejamos que la bacteria esté por mucho más tiempo en nuestro organismo, lo que va a hacer o va a lograr es que las células cambien su forma y pueden llegar hasta tener un cáncer, o sea, esta bacteria puede ser precancerosa. Por eso a las personas que tienen sospecha de cáncer o que tienen, por decirlo así, antecedentes de cáncer gástrico, se le tiene que hacer un examen de esta bacteria porque principalmente la pueden tener. Cuadro clínico. La infección aguda puede producir una enfermedad de tubo digestivo alto con náuseas y dolor. En ocasiones también hay vómito, fiebre. Los síntomas agudos pueden persistir durante menos de una semana o hasta 2 semanas. Es lo que les decía. El cuadro principal de esta persona o los síntomas que van a presentar pues son náuseas, dolor y vómito y fiebre. Y son síntomas muy comunes de otras enfermedades en donde nosotros como nos automedicamos, ¿verdad? Con una pastilla que tomemos se nos quitan y hasta ahí ya nos seguimos indagando, pero estamos haciendo mal porque estamos complicando la enfermedad, le estamos dando más tiempo a la bacteria de podernos colonizar más nuestro organismo. El diagnóstico de laboratorio. Hay diferentes formas de cómo diagnosticarla. Tenemos lo que son las muestras. Las muestras, pues prácticamente son una biopsia o lo que son una biopsia o lo que es una. Esta biopsia se hace por medio de lo que es el gastroenterólogo hace un examen en donde introduce lo que es una cámara y una pinza por nuestro boca y el esófago llegar al estómago, en donde se toma un pedazo de las paredes del estómago y esta se manda al laboratorio a examinar y casi siempre se presenta esta bacteria ahí. La otra puede ser también por medio de un examen de heces. De ahí tenemos la frutis, que prácticamente es lo mismo de la biopsia. También el cultivo, de que cuando esta biopsia se deja mayor tiempo en el laboratorio para ver qué reacción tiene o cuánta carga bacteriana tenemos. Los anticuerpos, esto es cuando ya la persona ha cumplido con lo que es el tiempo de tratamiento, con lo que es tomarse medicamento a la hora y todo eso. Entonces se hacen pruebas para ver qué tanto porcentaje de la bacteria murió y qué tanto está todavía viva, porque la bacteria no se mata al 100%, siempre queda ese 5% en nuestro organismo en donde puede volver a colonizar esa parte de nuestro organismo. Y las pruebas especiales, que estas pueden ser rápidas, que se pueden tomar tanto en un examen de heces como en un examen de sangre. De ahí el diagnóstico diferencial, nosotros tomamos lo que es el cáncer gástrico, que es un tumor maligno del estómago, suele ser endonocarcinoma, puede estar relacionado con infecciones crónicas, la bacteria gram negativa que coloniza la mucosa gástrica, causa gastritis crónica, o sea, como les he venido diciendo, si nosotros dejamos que la bacteria esté por mucho más tiempo en nuestro organismo y le damos este tiempo para poder seguir debilitando nuestro organismo y nuestro sistema inmunitario, va a poder llegar hasta estas instancias, va a llegar a un cáncer gástrico, va a poder llegar a ese pre-cáncer gástrico si nosotros lo permitimos. Luego, el tratamiento. Tratamiento triple con metronidazol y subsalicilito de bismuto y subcitrato de bismuto más amoxicilina con tetraciclina por 14 días. Permite erradicar la infección por Helicobacter pylori en el 70 al 95% de los pacientes. Como les dije anteriormente, en esta enfermedad
se utiliza lo que es lo que son antibióticos, y son antibióticos fuertes, pero también se utiliza para poder ayudar al estómago a darle un recubrimiento de tanto irritación que se le ha dado. Se utiliza también omeprazol, el sucracil, para darle un alivio al estómago y que el paciente también pueda volver a comenzar a comer y a tener y a ingerir lo que son esos nutrientes que necesita para poder volver a curarse o ayudar al mismo tratamiento a que la bacteria se erradique. Tenemos las complicaciones que la bacteria Helicobacter pylori contribuye a la formación de úlceras porque aumenta la producción de ácido, altera las defensas normales del estómago contra el ácido gástrico y produce toxinas. La infección a largo plazo con Helicobacter pylori aumenta el riesgo de cáncer de estómago. Como les he venido diciendo, si dejamos que la bacteria esté por mucho más tiempo en nuestro organismo, va a llegar a estas complicaciones, a un cáncer estomacal, porque la bacteria va a cambiar todo el ambiente de nuestro sistema digestivo, no nos va a dejar comer, no nos va a dejar sentirnos bien, vamos a perder mucho, nos vamos a deshidratar, vamos a perder nutrientes, todo lo que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione. Entonces ahí se va debilitando, se va a producir las úlceras gástricas, las úlceras hepáticas, y puede llegar hasta instancias de un cáncer de estómago. Tenemos la prevención y control. Bien, primero, lavarte las manos con agua y jabón por 20 segundos, especialmente después de usar el baño y antes de comer. Beber agua limpia y potable, comer alimentos bien lavados y cocinados, mantener limpia la cocina, los utensilios y las superficies de almacenamiento, tener cuidado con el agua, especialmente si se viaja a países en vías de desarrollo, y cuidar la salud de tu boca. Bien, tenemos que tomar en cuenta todas estas prevenciones y el control que tenemos que tener, de tener una higiene personal, tener higiene de los alimentos, tener higiene de los utensilios que utilizamos para comer, para preparar la comida también, tener cuidado el agua que ingerimos, y especialmente, como lo dice, en los países de vía de desarrollo, y también cuidar lo que es la salud de nuestra boca, porque todos sabemos que a nivel oral tenemos bacterias y ahí podemos tener también esta bacteria. En conclusión, ambos grupos de bacterias poseen características morfológicas y químicas únicas que determinan su capacidad para infectar a humanos y animales, mientras que la Campylobacter, en particular Campylobacter jejuni, es la principal causa de gastroenteritis bacteriana asociada al consumo de alimentos contaminados y contacto con animales. Helicobacter, en especial énfasis en Helicobacter pylori, está estrechamente vinculada con la gastritis, las úlceras hepáticas e incluso ciertos tipos de cáncer gástrico. Entonces, para como terminar de concluir, es que la Campylobacter va a estar principalmente en los animales, y ellos nos la van a transmitir a nosotros con si comemos carnes o aves de corral, o tocamos algo sucio, es donde se nos van a transmitir. Pero la Helicobacter nosotros lo tenemos, nosotros somos el reservorio y nosotros somos los que se lo podemos transmitir a otras personas. Y esto sería toda nuestra participación. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día.